Hola a todos, aquí estamos con Ambassador, con Liz Lugo de Xcaret. Liz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo. Soy Elizabeth Lugo, Liz, la directora ejecutiva de Parques, Tours y Naviera de Grupo Xcaret. Liz, para alguien que nunca ha estado allí, ¿qué es Xcaret? ¿Qué es lo que hace muy único en el mundo? Xcaret es un lugar hecho realidad, un sueño hecho realidad. Actualmente Grupo Xcaret son 7 parques, 3 hoteles, una naviera y muchos sueños más por realizar. En tu juventud, ¿cuáles experiencias formaron tu relación con la naturaleza, la cultura, el servicio? ¿Y cómo te llevaron a hacer lo que haces hoy en Xcaret? Mi historia empieza desde muy pequeña. Mi papá fue el gerente general de African Safari, que es un parque de animales y naturaleza en Puebla, a 2 horas de Mexico City. Y desde ahí, desde pequeña, encontré el amor por los animales, la naturaleza, el trabajo en equipo, el servicio al cliente y la suma de todas esas cosas en la evolución cuando fui creciendo, encontré mi camino en la industria de las atracciones y estoy feliz de que así sea. Xcaret recibe visitantes de todas partes del mundo. ¿Cómo logran mantener lo profundo y auténticamente mexicano, pero al mismo tiempo relevante para una audiencia global? Precisamente esta autenticidad que mostramos a través de la cultura, la gastronomía, el baile, todas las cosas que tiene que ofrecer el parque es a través de México. México tiene 32 estados y cada uno de estos estados es como si fuera un pequeño país, porque cada uno tiene su dialecto, sus colores, su música, sus tradiciones, su comida. Y entonces tratamos de poner lo mejor de México, de estos 32 estados, en un solo lugar. Y eso lo hace genuinamente atractivo, porque es auténtico, porque lo que vas a ver ahí es una probadita, una embajada de México en el mundo. Y eso es lo que nos mantiene también muy enganchados con la audiencia y con todos nuestros visitantes. ¿Puede compartir un ejemplo concreto de un visitante, un colaborador que te ha influido de otra cultura en unas decisiones que tomas dentro del parque? Sí, yo creo que hay varios ejemplos. Uno es la gente mayor, la gente que normalmente las atracciones y los parques se habían diseñado originalmente para gente con movilidad y gente que podía hacer muchas cosas. Y ahora mismo estamos enfocándonos mucho más en gente que tiene alguna discapacidad, ya sea que no pueden caminar o que no pueden escuchar. Y tratamos de empezar a hacer programas específicos con nuestros colaboradores para poder ofrecer un servicio de calidad a todos los visitantes que nos llegan, no nada más a los que tienen cierto segmento, sino que sea para chicos y grandes y con cualquier habilidad o disabilidad. Hace un par de años un programa que se llama Manos Suaves y este programa de Manos Suaves es poder tener este lenguaje de señas y pensábamos que se podía transmitir solamente a través de información, pero tenemos, por ejemplo, un espectáculo en el Parque Xcaret que en la noche también tenemos esta traducción de lengua de señas. Y es increíble ver cómo están haciendo esta traducción de la música, de los bailes y de todas las cosas que suceden en el espectáculo, pudiéndole transmitir esta emoción a todos los visitantes, incluidos la gente que tiene algún tema auditivo. Y Liz nos ha compartido unas cartas que usan para entrenar o formar su equipo. ¿Nos puede explicar qué es y cómo es? Y más de todo, si veis gente de otra parte del mundo, la forma que uno se porta de una cultura a otra, realmente tiene las mismas indicaciones. Sí, lo que hemos tratado es de hacer un entrenamiento divertido para nuestro personal y poder tener material que ellos puedan observar. Es decir, hemos hecho una lotería de cartas en donde cada uno de los personajes tiene que ver con la audiencia o los visitantes que nos llegan. Entonces está el intrépido aventurero que quiere hacer todas las actividades y se sabe todo y todo lo quiere hacer. Tenemos el que es cauteloso y tiene miedo
y hace muchas preguntas antes de poder hacer cosas. Tenemos el que es curioso, tenemos el que quiere ser protagonista. Entonces, todas estas distintas personalidades entrenamos a nuestra gente para saber reconocerlas, saber leerlos y poder orientarlos de la mejor manera para garantizar que sacamos la mejor experiencia de ellos en nuestros parques. Gente que contratas o los líderes que buscas para trabajar en el parque, ¿cuáles señales te indica que alguien realmente tiene una mentalidad global? Bueno, tenemos a todo nuestro staff y todos nuestros colaboradores que están volcados en dar el mejor servicio a nuestros visitantes, pero hemos generado ya desde hace, creo, unos buenos 15, 16 años, un pequeño congreso del grupo que le llamamos el ADN, es el DNA del grupo. Y entonces ahí procuramos darle a todos nuestros colaboradores los principios básicos sobre los cuales hay que regirse y atender en ese sentido a nuestros visitantes. Pero esto no tendría sentido si no hay un fondo real, sin los cimientos con los que está construido la filosofía de la empresa y la cultura organizacional no existieran. Y de pronto ves personalidades que llegan, están y se conectan directamente con el grupo y hacen muchas cosas y contribuyen, y algunos otros que dicen, pues no estoy seguro, ¿no? No, tenemos que encontrar a estas personalidades que tienen este ADN y que están dispuestas a contribuir y a tener la mejor, actitud. Para un joven que está buscando trabajo o un padre que está ayudando a su hijo a buscar trabajo, prepararse, ¿qué recomendaciones tiene para que puedan formar desde joven la capacidad, la curiosidad, la interés a ser una persona abierta y abierta a culturas, abierta a otra gente? Bueno, sin duda la educación. La educación es un ente formativo, es la mejor herencia que les pueden dejar los padres a los hijos y es la mejor forma de transmitir nuevos esquemas de pensamiento a los jóvenes. Sí consideramos que esta parte educativa y formativa también tiene que incluir exponerlos a distintas cosas, museos, parques, etcétera. Y sabemos que también esto puede llevar consigo una inversión económica, pero no todo es así. Hay programas específicos para personas que puedan entrar como estudiantes y que puedan ver estos programas y también interactuar con otras personas que no necesariamente sean afines a los que o lo que cada persona tiene o hace, sino que puedan intercambiar puntos de vista, culturas, etcétera. Hoy por hoy con la tecnología eso también es muy fácil de hacer, de interactuar con otras personas, de interactuar con otras culturas y lenguajes y poner en práctica pues lo que vayamos aprendiendo cada uno en la vida, ¿no? Es que tienen un fuerte compromiso con la conservación y la responsabilidad social. ¿Cuáles recomendaciones tiene para otros parques o otras empresas para que la sostenibilidad no quede como un proyecto, sino parte del modelo de éxito? Sí, hay que poner, desde luego, tiene que estar escrito en los principios y en la cultura organizacional. Si no está escrito, si no está aterrizado, si no es comunicado, no va a preservar. Tenemos que ser congruentes con nuestras acciones. Esto que escribimos y esta visión que tenemos que ponerlo en un plan específico que nos lleve a tomar acciones en el tiempo para materializar todo lo que pusimos en nuestra visión. Y tiene que tener destinado también ciertos recursos, no necesariamente son económicos, sino de tiempo y de disponibilidad de las personas para poder diseñar las estructuras específicas para poder llevar a cabo los planes que se tienen. Si no hacemos eso, y ahora ya no hablamos tanto de conservar solamente, sino de regenerar, de decir, sí, estamos conservando, pero no solo conservando, sino también viendo a nuestro alrededor, no solamente en la compañía, sino en la comunidad y toda la parte alrededor que es de alguna manera impactada por una empresa, tenemos que tener en mente no solo la conservación, sino la regeneración alrededor en nuestro entorno. Muchas gracias, Liz. Has sido siempre un líder en esa industria, pero también para gente que están formando sus vidas y el desarrollo de empleo. Muchas gracias por su liderazgo aquí en el mundo y compartir lo que haces. Muchas gracias, gracias a todos y esperamos poder seguir contribuyendo en el planeta. Ok, perfecto. Gracias, Gracias. muchas gracias.